la clase nuevamente con los siguientes temas bueno, el tema de física general, en este caso ya los ingenieros en sistemas computacionales, pero recuerden que estamos viendo el tema de óptica, ¿no? Y recordando un poquito que nos hicieron favor de compartir un video, bueno, una información en la cual se manejaba cómo con un elemento que es el cuarzo, se podía tener un disco duro que nos podía permitir guardar información con una gran cantidad pues de millones de años, ¿no? Según lo que nos comentaban ahí en ese texto, ¿no? Que uno de sus compañeros nos hizo favor de compartir, y pues de ahí, bueno, hablamos sobre ese tema. De hecho, incluso leímos el texto. Entonces, pues la verdad siempre es importante darnos cuenta que cómo ve los elementos, en este caso, que es el cuarzo, pues tiene una aplicación bastante interesante en la parte del almacenamiento de datos. Pero claro, para ello se requiere un sistema óptico, con el cual estamos nosotros, pues bueno, leer esa información, con la cual nos va a ser de mucha importancia en su debido momento. Sin ello, pues obviamente que no vamos a poder hacer leer la información que contiene ese material, ¿no? Déjenme buscar. Acá están los otros marcadores. Pues bueno, vamos a comenzar con algunos temas, haciendo algunos ejercicios relacionados al tema de óptica. Y hemos visto lo relacionado a la ley de la refracción y lo relacionado aquí a la ley de la reflexión. En el caso de la refracción, tenemos que mencionar sobre la ley de Snell, que se refiere en parte a lo que son los índices de refracción de la luz. Estamos hablando de un material, en este caso, cuando el agua incide en un medio, que puede ser, en este caso, pasa del aire y posteriormente ingresa al agua, ahí hay un cambio, ¿no? Incluso se observa, recordando que les envía a través del WhatsApp, les envía una imagen en la cual nos daba a conocer precisamente que tenía un lápiz, si no me recuerdo, déjenme verificar aquí en mi teléfono, en el grupo, y les envié esa imagen en la cual pues les indicaba, ¿no? ¿Dónde puedo observar la refracción de la luz? Y ahí se ve que se mete un popote en un vaso y se ve el cambio. Y la otra, también les compartí una imagen en la cual aparecen diferentes imágenes en las cuales de una u otra forma se hace, en este caso se da a mostrar el fenómeno de la reflexión, de la absorción, en este caso de la escráter, de la descriptación, ¿sí es la palabra? Descriptación, no es la palabra correcta, déjenme buscar. Y la otra, con la luz incide en un punto, que tiene que ver con la difracción, que son diferentes medios con los cuales podemos utilizar en este caso, el uso de la luz, ¿no? Ahí les pasé el sitio a través del WhatsApp, del WhatsApp, entonces si quieren ahí checarlo, pues es una manera también la cual podemos ver cómo la luz tiene diferentes comportamientos, ¿no? Pero en el caso de nosotros estamos hablando como les comentaba, de la ley de la refracción y de la ley de en este caso, refracción y de la ley de la reflexión, que son dos fenómenos interesantes, ¿no? Con los cuales vamos a empezar a hacer algunos ejercicios, y pues bueno, pues vamos a comenzar haciendo unos de ellos, ¿no? Incluso si recuerdan, en la parte en el pizarrón escribí algunos índices de refracción, si no mal recuerdo, por ahí también estuvimos viendo esa parte, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un ejercicio como para recordar parte de la fórmula que tiene que ver con la luz láser en un disco compacto. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, el láser en un reproductor de discos, quiero escribir el texto, el láser. ¿Sí se alcanza a distinguir el tamaño de la letra, ingenieros? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a escribir el siguiente ejemplo. El láser en un reproductor de discos. ¿Sí? El láser en un reproductor de discos compactos genera luz, ¿sí? Genera luz con una longitud, de onda. Y aquí nos da la cantidad de 700, aquí me falta longitud de onda
de 700, en este caso 80 nanómetros en el aire. Tenemos que ir aquí 780 nanómetros, 780 nanómetros en el aire. Ok, ahí está. Y nos pide encuentre la rapidez de la luz. Aquí me comí una letra. Encuentre, ¿sí? Encuentre la rapidez de la luz. ¿Sí? En este caso, una vez que entra al plástico. Aquí estamos utilizando un material que se llama plástico, que entra al plástico. ¿Sí? Que entra al plástico del disco. Entra al plástico del disco. ¿Sí? Del disco compacto. Del disco compacto. Y aquí nos da un valor que es n igual a 1.55, que viene siendo un índice de refracción que se encuentra en el plástico. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es, que lo voy a escribir con signo de interrogación, en este caso, cuál es la longitud de onda? ¿Cuál es la longitud de onda de esta? Estamos hablando de esta luz en el plástico. De esta luz en el plástico. ¿Sale? Entonces son algunas preguntas que nos hacen para este ejercicio, ¿no? Entonces, si gustan tomarle captura de pantalla, hacer sus anotaciones en sus respectivos cuadernos, donde estén llevando a cabo sus apuntes, adelante, ingenieros. Lo pueden hacer. Ustedes me indican. Entonces, para empezar a resolver el ejercicio, ya nos está indicando que un láser de un reproductor de discos compactos genera una longitud de onda de 780 nanómetros. Entonces, al hablarnos de una longitud de onda, tenemos que recordar algunas de las fórmulas que en su momento utilizamos, ¿no? ¿Sí? Si se acuerdan, y luego dice, encuentre la rapidez de la luz una vez que, aquí repetí 2 veces la letra que, una vez que se encuentra al plástico, creo que me comí letras, una vez que entra, ¿sí? Que entra al plástico del disco compacto que tiene un índice de refracción de 1.55. Entonces ahí tenemos que resolver eso, ¿no? ¿Cuál es la rapidez? A final de cuentas viene siendo que tiene que ver con la velocidad, ¿no? Entonces por ahí, de hecho, si recuerdan, vimos una fórmula donde encontramos que el índice de refracción de un medio es igual a la velocidad de la luz entre la rapidez, en este caso, ¿no? Es la rapidez de la luz entre la rapidez de la luz en el vacío y la rapidez en un medio. En este caso, para el ejercicio, nos está indicando que existe una rapidez que es el índice de refracción ¿de quién? De ese disco compacto. Pero nos pide que encontremos la rapidez de la luz en el material, o sea, en el plástico. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? De tal manera que de esos datos ya los conozco. El que conozco es la velocidad de la luz y el índice de refracción, que ya me lo está dando el problema, ¿no? De tal forma que planteando y encontrando lo que nos solicita, que es la rapidez de la luz en ese material, entonces me queda que la velocidad es igual, está dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces me queda que es
La velocidad de la luz dividida entre el índice de refracción. Y la velocidad de la luz es que 3 por 10 a la 8, ¿verdad? Si no me equivoco, si no chequen sus notas, ¿no? 3 por 10 a la 8 de metros sobre segundo. Esto dividido entre el índice de refracción, en este caso de aquí en ese material, que viene siendo el disco compacto. De ahí dividimos y nos queda que la velocidad va a ser en el orden, o la rapidez en el orden de metros sobre segundo, ¿verdad? Y de esa manera hacemos las operaciones y vamos a obtener la velocidad, o en este caso la rapidez de quién, de ese material. Eso es para la primera parte del inciso A. En el inciso B dice cuál es la longitud de onda de esta luz en el plástico. Y al hablar de la longitud de onda, ahí utilizamos otra fórmula, ¿sí? En el cual se refiere a esta, donde el índice de refracción es igual a la longitud de onda en el vacío, ¿sí? Es lambda entre lambda sub índice n. Entonces, la primera lambda que está en el numerador es la longitud de onda en el vacío, y la otra es la longitud de onda en donde, en ese medio. En este caso nos la está pidiendo que cuál es la longitud de onda en donde, en el plástico. Entonces, por lo tanto, pues tenemos que despejar. Y me queda que la longitud de onda en este material, o en este medio, viene siendo el plástico, pues va a ser en este caso la división de la longitud de onda en el vacío entre el índice de refracción de quién, de ese material. En este caso, que es N. Sustituyendo la longitud de onda, ¿sí? ¿Cuál viene siendo la longitud de onda de ese material, ingenieros? Sería la de 1.55, la de esta, En este la de caso, B. el índice de refracción va a ser 1.55, pero también nos está pidiendo la longitud de onda de ese material. Si se fijan en el enunciado, nos dice, el láser en un reproductor de discos compacto genera una luz con una longitud de onda de 780 nanómetros en el aire. De tal manera que la longitud de onda que nos pide el ejercicio, en este caso, ¿cuál es la longitud de onda en el plástico? Es la que no conocemos. Pero la del vacío, por eso nos dice en el aire, entonces son 780. En este caso, nano viene siendo por 10 a la menos 9, ¿verdad? Por 10 a la menos 9 de metros. Entonces, al hablar de nano, estamos hablando de exponente a la menos 9. Entonces, de esta manera podemos encontrar para ambos ejercicios, en este caso, la rapidez de la luz, en este caso, en ese material que es el plástico, y la longitud de onda, entonces, en ese material que viene siendo el plástico. Aquí, en este caso, está en función de quién, de la longitud de onda en el vacío, o en este caso en el aire, dividido entre el índice de refracción de quién, de ese material, que viene siendo el plástico de ese disco compacto. Entonces, si son tan amables, hagan sus respectivas operaciones y por favor me comparten los resultados. Si no es mucha molestia, ingeniero. Por favor, sote. Turururu. ¿Ustedes me indican, ingenieros? Profe, Sí. sería el de 780 por 10 a la menos 9 sobre 1.55. 780 entre 1.55, sí. Ah, déjenlo saco, es que como me estaba apuntando el otro. Ok.
Profe, no sé por qué, pero me da cero. No, pues no puede ser así. No sé, creo que está mal mi calculadora, deje checo. Me da 5.03 por 10 a la menos 7. A ver. ¿El cuál? ¿Cuál de los dos? 500. ¿Este da 5 punto qué? Ese es el de la longitud de onda, ¿verdad? Es 5.03 5.03 por 10 a la menos 7. por 10 a la menos 7. En este caso de metros, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está. Que también puede ser 503 por 10 a la menos 9, ¿no? También así puede ser. Si recorremos el punto decimal, aquí, ¿no? Así. Eso también es igual a 503, en este caso nanómetros. Este viene siendo también parte de la longitud de onda de la luz en este material que es plástico. Vamos a escribir esto. Ok, y bueno, continuando, ese es para el caso de la longitud de onda, pero en el caso de la rapidez de la luz, ¿qué va a ser igual, ingenieros? 3 por 10 a la 8 entre 1.55, si son tan amables. ¿Ya que es igual? 1.93 por 10 a la 8. Ok, 1 punto, no te voy a escribir de este lado. 1.93 por 10 a la qué? 8. 1.93 por 10 a la 8 ¿de qué? En este caso de metros sobre segundo, porque estamos hablando de una velocidad, de una rapidez, metros sobre segundo. Ahí está. ¿Vale? Entonces, esos vienen siendo los resultados para este ejercicio. Ok. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario respecto a este ejercicio? Casi la mayoría de los problemas de física, y bueno, incluso matemáticas, se tiene que leer, incluso hasta varias veces el enunciado, para poder comprender qué es lo que nos está dando a conocer, o de qué forma podemos darle solución a ese ejercicio. Si me permite, les voy a compartir la imagen aquí en el grupo. Porras, entonces es física general. Les comparto la imagen. Por favor, me indican si se alcanza a ver bien la imagen, ingenieros. Creo que sí, pero igual. Está muy complicado, muy difícil, muy sencillo, ingenieros. Sí, ingenieros, digan a la orden. No lo veo tan complejo yo. No, en realidad no está nada complejo, ¿eh? La verdad. No, profe, creo que no. Y es muy elemental este. Sí, hay otros más complejos todavía. Vamos que estoy buscando aquí otro ejemplo. Pero no encuentro mucho. No, es que eso. No es lo que necesito. ¿Qué decimos? Sí, debes. Nunca le ponemos otro. No.
Así que como ven, que la luz a final de cuentas es una onda. ¿Será cierto, ingeniero? Profe, Sí, adelante. creo que ya supe por qué me daba cero. ¿Por qué? Lo tenía en la calculadora. Sí. Y creo que debe de estar en científico, SSI. Notación científica, sí. Por eso me daba cero el resultado. No, no, pues así sí ya hubieras pasado a otra vida. En la que no es ya hubieras pasado mejor vida. No, yo creo que el material está ahí en casa. Sí, por eso qué bueno que me di cuenta ahorita. Sí, nada más tengan cuidado, ¿eh? Eso no es muy complicado, pero sí procuren tener que estar al pendiente de cómo tienen la anotación. Eso es lo más importante, la anotación que tengan ahí para poder hacer esa identificación de los resultados. O incluso hasta se pueden ir dando cuenta de lo que están obteniendo. También esa es otra manera de poder hacer como un análisis, de decir, bueno, esto es lo que creo que estoy obteniendo, ¿es verdad? ¿O qué está sucediendo aquí, no? Sí, pero los datos con la calculadora de otra manera, pues sí van a afectar. Eso no lo podemos negar. Sí, porque incluso podemos hacer las operaciones nosotros también. Por ejemplo, dividir 780 entre 1.5, que sería aquí este caso, ¿no? Si no tuviéramos calculadora o tuviéramos una calculadora muy elemental, dividirían 780 entre 1.5. En este caso el exponente simplemente va a quedar tal cual. Por ejemplo aquí, 3 por 10 a la 8, pues es un valor muy grande. Pero si divides 3 entre 1.55, ya nada más le vas a agregar el exponencial, o sea, la notación por 10 a la 8. Que de hecho así es como sucede. Si ustedes dividen 3 entre 1.55, te da 1.33, ya el exponente como tal. Y lo mismo sucede, 780 entre 1.55. Y te va a corresponder que son 500. Ya lo demás, las unidades en la notación como está, es 10 a la 9. Entonces ahí no le mueves, ¿no? Esa sería otra forma. En dado caso que no tuvieras tu calculadora científica, sino simplemente una calculadora, la que te suma, multiplica, resta y divide, con eso tendrías que hacer nada más esa simple operación. Ya lo otro, por añadidura de las cifras significativas, ya lo puedes ir planteando, ¿no? Incluso, si tuvieras aquí 10 a la 8, ese 10 a la 8, al tenerlo en el denominador, al pasarlo al numerador, pasa con signo positivo. Entonces, pues obviamente que va a quedar con un valor muy grande. Si tuvieras uno parecido 10 a la 9 y 10 a la 9, entonces obviamente que al pasarlo con al numerador, se factoriza y las unidades se te eliminan. Entonces, allí es cuestión nada más de práctica, pero de que lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer, ¿no? ¿Vale? Ahí les paso un tip, porque luego si yo también de repente tengo que estar resolviendo algunas cosas y no tengo a la mano la calculadora, y lo que hago es eso. Simplemente, no tengo la calculadora científica, pero sí una calculadora que me haga las operaciones fundamentales, como les decía, de suma, resta, multiplicación y división, y ya con eso, de una u otra manera, nos permite obtener este resultado que se pretende obtener, ¿no? Digo, ahí se los paso el dato, ¿verdad? Porque así, como les digo, así resuelvo luego yo los ejercicios. Nos vemos este ejercicio. Principio de Fermat. También lo vamos a ver. He cambiado todos los problemas. ¿Cómo está esto? No me digo. Yo pensé que tienen aquí. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a ir mucho material de dónde recortar. Bueno, dice, vamos a hablar sobre el ángulo de refracción para un vidrio. Entonces voy a borrar el pizarrón, ingenieros. Ya le tomé captura de pantalla, no me fijé. ¿Sí le tomé captura de pantalla, ingenieros? Y ya le envié el grupo, no recuerdo. A ver. Sí, ya se le envió el grupo. Sí, ya está. Okay.
Bueno, entonces vamos a hacer otro que dice un haz de luz. Voy a borrar, ingenieros. ¿Puedo? ¿Sí, ingenieros, puedo borrar? Sí, profe, de mi parte sí. Ok, bueno, vamos a borrarlo. Entonces, tienen el poder. Acá te power. Acá te power. Unas de luz. Entonces dice un haz de luz, ¿sí? Cuya longitud de onda, vamos a ver si acabo esto aquí, cuya longitud de onda, ¿sí? Unas de luz cuya longitud de onda es de, en este caso son 589 nanómetros, se desplaza, ¿sí? Se desplaza en el aire. Entonces aquí ya nos está indicando que está en el vacío, ¿no? Coma incide, aquí ya nos están diciendo que vamos a tener que usar un ángulo de incidencia sobre una lámina, sobre una, en este caso lámina, sobre una lámina plana, sobre una lámina plana y lisa. Continuando, en este caso, de vidrio, luego aquí viene con vidrio, dice, a un ángulo de 30 grados con la normal, a un ángulo, aquí lo voy a poner de 30 grados con la normal. En este caso, la normal viene a ser el eje de las X, ¿no? Eso es a lo que se refiere. A eso se refiere con la normal. Pues es un ángulo de 30 grados con el eje de la Y, perdón, de la Y. ¿Sí? Del eje de la Y, punto, encuentre el ángulo de refracción. Punto, encuentre el ángulo de refracción. Para ello necesitamos una figura con la cual nos va a apoyar un poquito para resolver este caso, ¿no? Entonces tenemos nuestra normal, aquí, y dice un haz de luz cuya longitud de onda es de 589 nanómetros, se desplaza en el aire e incide sobre una lámina plana y lisa de vidrio. Entonces vamos a poner aquí nuestra placa, ¿sí? Aquí está nuestra placa, que en este caso es lisa. Bueno, yo lo voy a indicar para que cambie un poquito, ¿no? Lisa, de vidrio, a un ángulo de 30 grados con la normal. Entonces, esta es nuestra normal. Aquí está nuestra normal. Dice que son 30 grados. Entonces, recordando lo que habíamos visto anteriormente en relación al índice de refracción, entonces tengo que formar, aquí serían aproximadamente 45, entonces 30 grados sería algo así. Dice que son 30 grados con respecto a qué, índice sobre una lámina plana y lisa de vidrio, un ángulo de 30 grados con la normal. Entonces, como dice que es contra la normal, los 30 grados van a ser aquí, pero con la normal, o sea, esta es la normal. Entonces aquí tengo que poner 30 grados, ¿correcto? Entonces me queda algo así. Me queda algo así. Y con esta, bueno, tengo que indicar con la flecha hacia dónde va ese ángulo. Entonces recordando que ese es el rayo de incidencia, ¿no? Rayo de incidencia. Este que está aquí es el rayo de incidencia. Y posteriormente, pues sabemos que va a ser obvio que va a pasar a otro medio, ¿no? Va a pasar a otro medio, dice, encuentre el ángulo de refracción. Entonces este ángulo, pues lo normal sería que siguiera esa trayectoria, pero como está en otro medio,
entonces va a sufrir una deformación. Sufre una deformación y probablemente ese ángulo sea más pequeño o sea más grande, ¿no? No lo sabemos. ¿Sale? Entonces aquí me queda la normal. Entonces ese ángulo probablemente debe ser más pequeño, no más grande, ¿no? Normalmente así es como aparece. Entonces este va a ser, en este caso aquí es el rayo de incidencia, y el otro va a ser el rayo, ¿qué? Refractado. Refractado. Y obviamente, pues aquí va a haber un ángulo, ¿no? Que se va a llamar teta. Vamos a indicarlo sin nada, ¿no? Y recordando que esta es la normal. Ahí está. ¿Sale, ingenieros? Entonces ya tenemos ese ejercicio. Entonces está pasando de dos medios, ¿no? Un medio dice la luz, cuya longitud de onda es de desplaza en el aire, incide sobre una lámina lisa de vidrio. Entonces pasa de un material a otro, ¿no? Entonces aquí tenemos que es el aire, y aquí pasa al vidrio. ¿Vale? Ahí está. Vamos a borrar esto. Vidrio. ¿Ok? Pues hay que resolver ese. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Bueno, existe una ley que se llama la ley de Snell. La ley de Snell nos indica lo siguiente. Entonces, tenemos el índice de refracción en el medio 2 por el seno, en este caso por el ángulo, en este caso del ángulo del seno de ese otro ángulo es igual, en este caso es el índice de refracción de un medio por el seno del ángulo con respecto a ese medio. Eso es igual al índice de refracción del otro medio por el seno de teta de ese medio. Entonces aquí tenemos dos medios, uno es el aire y el otro es el vidrio. Entonces para ello, lo que tenemos que identificar es que pasa de un medio 1 a un medio 2, ¿sí? Entonces podemos ver que tenemos ahí algunos datos que ya nos da el ejercicio, sobre todo el ángulo de uno de los medios, que es el del aire, y aquí tenemos que encontrar el índice de refracción del aire y encontrar el ángulo, en este caso, ya conocemos este ángulo que corresponde a 30 grados, ¿no? Que es parte del ángulo de incidencia. Y lo voy a marcar, 30 grados del ángulo de incidencia. Y ya conozco, ¿y cuál sería el índice de refracción del aire? ¿Y cuál sería el índice de refracción de quién? Del otro medio, que es el vidrio. Entonces aquí tenemos que buscar las tablas para poder identificar esos medios. Entonces, el índice de refracción del aire, aquí lo voy a poner, el índice de refracción del aire, en este caso es igual a 1. Chequen ahí sus tablas, ¿no? Y luego el índice de refracción del vidrio, en este caso, de acuerdo a la información que tengo, equivale a 1.52. Es igual a 1.52. Entonces, esos son los índices de refracción que tenemos aquí. Uno es respecto al aire y el otro es respecto al vidrio, porque es lo que está haciendo ese rayo de incidencia. Incide del aire y pasa, en este caso, de esa placa, pues obviamente que pasa al otro medio, ¿no? ¿Vale? De esa manera. Entonces, haciendo esas operaciones, entonces conocemos, por ejemplo aquí, conocemos el ángulo de incidencia que viene siendo N1, el ángulo teta 1 que se refiere a 30 grados. Posteriormente conocemos el índice de refracción 2, que es el del vidrio, pero no conocemos el ángulo que viene siendo teta, o en este caso teta 2. De tal manera que nos va a quedar que es el seno, en este caso de teta subíndice 2, es igual al índice de refracción 1 entre el índice de refracción 2 por el seno de ese ángulo que se llama teta subíndice 1. Sustituyendo valores, entonces me queda que teta subíndice 2, que en este caso es teta, me queda seno a la menos 1, en este caso el índice de refracción del medio 1, que vale la unidad entre 1.52, eso multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, que son 30 grados. Y de esta manera voy a encontrar el ángulo relacionado aquí al rayo, como nos está viendo el ejercicio, que encontremos el ángulo refractado. Y ya con eso, pues prácticamente estaremos encontrando ese ángulo, ingenieros. Si son tan amables, ¿a qué valor llegamos? Teta subíndice 2, ¿a qué es igual? Bueno, en este caso es teta subíndice 1, ¿no? Bueno, vamos a ponerle 2. Pero este es el 1 y este es el 2. Y si no, simplemente teta, ¿no?
Si alguien nos puede ayudar, ingenieros, por favor. Ta, 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 ta. Y dijo, ya, profe, ya lo tenemos. Creo que es 19.20. Ok. ¿Alguien más que nos ayude a confirmarlo, ingenieros? En este caso, grados, ¿verdad? Porque estamos hablando de el del rayo refractado. Y nos pide el ángulo. Entonces son 19.20 grados. Por favor, chequen, ingenieros. ¿Listo? A ver, espérame, profe. ¿Sí es correcto? Sí, profe, me sale lo mismo. Ok, muchas gracias. Bueno, les voy a tomar la imagen del problema para que lo tengan ahí en sus notas. ¿Vale? Ya se los compartí al grupo para que ahí lo vayan a checar. Sí, profe, me sale lo mismo igual. Perfecto, ¿no? Pues entonces ya estufas. Ya estufas. Ya encontramos el resultado. Ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingeniero, respecto a este ejercicio? Bueno, todavía vamos a seguir haciendo más, ¿verdad? Pero bueno, en este caso serían esos dos ejercicios. ¿Algo más, ingenieros? Se ven sencillos de hacer los ejercicios. Pensé que iban a estar más complicados. Bueno, de hecho, comentarles que sí hay cierto grado de dificultad, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco, pero sí hay problemas con más grado de dificultad, sobre todo porque aquí tenemos dos medios. Por ejemplo, pasa del aire al vidrio y, por ejemplo, del vidrio puede pasar otra vez al aire. Ahí faltaría hacer otro ejercicio cuando pasa de tres superficies. Del aire al vidrio, del vidrio al aire o algún otro material, ¿no? Vamos poco a poquito, entonces. Sí, poco a poquito, hombre, ustedes no se desesperen. Bueno, ingenieros, vamos a dejar la clase hasta este momento. Espero que se esté comprendiendo esto. No lo veo, no es tan complicado. Si hay cosas más complicadas, más laboriosas, pero vamos viendo poco a poco. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, un comentario antes de despedirnos, ingenieros, y compartirle los poderes? Pues creo que se van teniendo poquito a poco, profe. Sí, hombre, ese es el objetivo, hombre, poco a poco. ¿Sale? Bueno, ingenieros, entonces pues me despido y nos vemos el día de mañana. Estamos haciendo más ejercicios. Creo que sí nos toca mañana clase, ¿verdad? Sí, sí, Sí. mañana. Mañana. Perfecto. Sale pues, ingenieros, pues que tengan bonita tarde, cuídense mucho. Buen provecho a los que no han comido. Gracias, profe, buen día. Estamos. Bueno, profe, nos vemos. Bye. Hasta luego. Gracias. Hasta Bye. luego, profe. profe. Gracias, Cuídense profe, hasta luego. mucho. Bye. Nos vemos. Ahí estamos al pendiente. Cuídense mucho, porfas. Ahí nos vemos. Vamos a detener la grabación.